Podemos hablar del concepto de pincel como de la forma de pintar, grosor, dureza que tienen las herramientas de pintura. Vemos las opciones aquí en la parte superior. Tenemos dos formas de acceder a las propiedades del pincel y para ellas debemos tener seleccionadas el lápiz o el pincel. ¿Veis? En este caso yo tengo el pincel. Y luego otra forma de acceder a esta ventana es hacer clic derecho sobre la imagen cuando una de estas herramientas se encuentra seleccionada. Por ejemplo, estoy aquí, ¿veis? Y puedo acceder perfectamente a las opciones de pincel. Entonces nos vamos a encontrar con el diámetro maestro. Y este nos va a permitir escoger el tamaño del pincel, es decir, no será lo mismo tener un pincel de 100 píxeles que un pincel de 350 píxeles. Fijaos cómo el circulito cambia. Un truco, muchas veces tendréis un pincel de gran tamaño y no veréis su grosor, su diámetro. Eso simplemente va a ser porque tenéis el bloqueo en mayúsculas activo. Entonces, si es un pincel grande, si es un pincel muy pequeño, por ejemplo de 1, no se va a ver, tendríais que ampliar. Vamos a coger aquí, ampliamos. Habrá que ampliar más. ¿Veis? Ahí se vería el pincel. Pero claro, eso es porque es un pincel minúsculo. Control 0 para encajar en ventana. En el caso de que sea un pincel grande y no se viera el círculo, es porque el bloqueo de mayúsculas está activo. Desactiváis el bloqueo de mayúsculas y ya lo tendríais. Por otro lado tenemos la dureza. La dureza lo que nos indica es la forma en la que el pincel dejará su mancha sobre el lienzo. Es decir, si yo tengo una dureza del 100%, hago un clic de ratón. Vamos a ponerle el flujo al 100% para que se vea bien. ¿Veis? El 100% en un pincel duro, la mancha es homogénea. Sin embargo, si el pincel, vamos a poner esto en normal también, si el pincel es blando, por ejemplo una dureza al 21%, y hago un clic de ratón, ¿veis? La mancha central será homogénea y hacia los bordes tenderá a difuminar. Así, en la medida en que la mancha que el pincel deje en los bordes sea más difusa, diremos que el pincel es blando. Cuanta más dureza tenga el pincel, pues menos suaves van a ser sus trazos y más homogénea su mancha. Luego, igual que en el diámetro, seleccionaremos mediante el control de desplazamiento una dureza entre los valores 0% y 100%. Es decir, según lo que yo necesite, pincharé aquí, iré moviendo e iré escogiendo la dureza que más me interese. En cuanto a los tipos de pincel, mirad, tenemos los pinceles básicos y luego podremos acceder a otros tipos de pinceles, caligráficos, cuadrados. Entonces, si yo por ejemplo digo pinceles caligráficos y los puedo añadir a los que ya tengo o bien sustituirlos por los básicos, que son los que vienen por defecto. Vamos a darle a añadir y aquí en la parte inferior me empezarán a aparecer los caligráficos. ¿Veis? ¿Que quiero otro tipo de pincel? Pincho aquí y le digo, bueno, pues quiero pinceles naturales 2, añadir. Y por aquí abajo, ¿veis? Me aparecen ya ese tipo de pincel. Yo puedo coger un pincel que tenga un diámetro concreto, ¿veis? Y usarlo como a mí me plazca. Luego, más cosas que tenéis que saber respecto al funcionamiento del pincel. El modo. Podemos usar normal, disolver, detrás, borrar. ¿Qué ocurre? Que para que esto funcione, debo usarlos. Vamos a crear una capa nueva para que veáis la diferencia. Si yo esto le digo, cojo un pincel convencional redondo, 300 sin dureza. Si yo ahora mismo le digo, en lugar de que sea modo normal, hago un clic y pincho y arrastro en normal. Y ahora voy a coger color, por ejemplo, y lo hago lo mismo. Pincho y arrastro aquí. ¿Veis alguna diferencia? ¿A que no? Bueno, pues
Esto ocurre porque el pincel, para que la opción de fusión o el modo de fusión del pincel funcione, se tiene que aplicar sobre una imagen. Y en este caso, donde lo estoy haciendo es sobre un lienzo que es transparente. Si yo esto lo hiciera en la imagen de fondo, que voy a desbloquear, doble clic en la miniatura de capa, y ahora mismo, con este pincel que tengo, con ese color, en el modo color, pinto aquí, me va a colorear. Sin embargo, si yo lo pongo en modo normal, en lugar de colorear, lo que hace es que se carga la imagen. De hecho, vamos a coger otro color, por ejemplo, el verde, y le vamos a poner modo color. Ahí. ¿Veis? Me crea así una especie de gris, porque ha tomado como referencia a ser un parámetro matemático, pero le está modificando. Control Z. Si por contra esto hubiese sido, por ejemplo, en normal, lo que hago es que estaría eliminando esa imagen. ¿Veis? No se notaría nada detrás. Pero, insisto, tengo que estar sobre la capa en la cual quiero dibujar porque tengo una imagen ya, que es la que quiero retocar. Si lo hago en una capa aparte, lo que tendré que hacer es, en normal, en la opción de capa de fusión, ponerle color, o ponerle disolver, o ponerle multiplicar, o lo que a mí me interese. ¿Vale? Algunas de las opciones de fusión ya las hemos visto en capa. Mi consejo, yo personalmente trabajo mucho más cómodo sobre una capa nueva a la cual le aplico opciones de fusión. Trabajo con el pincel en modo normal y luego a la capa le aplico la opción de fusión, que es exactamente lo mismo. Y de esa manera, si yo me equivoco, elimino la capa, modifico la capa, pero no estoy afectando nunca al original. Otra cosita más que tenéis que saber. Una capa nueva, voy a eliminar esta en la cual he dado las pinceladas. Y fijaos, tenemos una opacidad. Esta opacidad hace referencia a la intensidad con la que voy a pintar, es decir, si hago un clic de ratón, esa será la opacidad a un 23%, el grado de transparencia, y si hago un 100%, ¿veis? El grado de transparencia desaparece, será opaco 100%. El flujo va a ser la cantidad de pintura que va a lanzar con cada clic de ratón. Si yo le pongo un flujo al 28 y hago un clic de ratón, y hago otro más, ¿veis? Voy haciendo varios clics de ratón, el flujo, la cantidad de pintura que va lanzando, será distinta a si yo cojo y lo pongo a un 100%, y, ¿veis? Con 2 o 3 clics ya he tenido una mancha de color similar a la de arriba, para la cual he necesitado más clics de ratón porque el flujo era inferior. El flujo, si ponéis poco, os viene bien sobre todo para matizar, para pequeños detalles, porque os permite tener mayor control sobre la pincelada. Ahora, este flujo que nosotros hemos ido lanzando con varios clics de ratón, no es necesario que se haga con varios clics si tenemos la opción de aerógrafo activa. El aerógrafo, por así decirlo, es como si fuera un spray. Es decir, yo pincho, dejo apretado y va lanzando pintura hasta que deje de tener apretado el botón izquierdo del ratón. Es decir, yo hago un clic de ratón y me lanza esa pintura. Hago un clic y dejo apretado, ¿veis? Y va lanzando bastante más pintura. Entonces, una combinación entre un buen flujo con el aerógrafo me permite trabajar con matices. ¿Veis? Por ejemplo, he lanzado una línea en la cual el comienzo sería más intenso y a medida que he dejado menos tiempo el puntero del ratón sobre esa zona, pues claro, la mancha que ha dejado es más difusa. Entonces, simplemente en cuanto al funcionamiento, ya sabéis, diámetro de pincel, dureza de pincel. Podemos personalizar, o mejor que personalizar, escoger otro tipo de pinceles. Luego haremos un vídeo en el cual podemos personalizar un pincel, coger una figura y convertirla en un pincel. Luego, los modos del pincel, la opacidad, el flujo y por último hemos visto el aerógrafo.